¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos ahorita? Bueno, yo creo que ya dice buenas tardes. Ya estamos entrando, ya abriendo y haciendo el inicio a la reunión que tenemos programada para hoy. Es la segunda reunión, nuestra reunión semestral del segundo semestre de la sección de climaterio, menopausia y osteoporosis de la Sociedad Panameña de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. En esta segunda reunión, es una reunión que, como ya todos estamos viendo, es una reunión virtual, pero el hecho de que sea una reunión virtual no nos quita el que sea una reunión con mucho cariño, con mucho amor, que todos estemos juntos y que todos podamos participar en esto. Entonces, como somos, queremos ser puntuales, aquí como me encanta el doctor Carl Aurkin, porque quería que entrara de primerito, porque vamos a comenzar la reunión, y comenzamos la reunión pidiéndole al doctor Carl Austin, que es nuestro padre en la ginecología, doctor César, que está viéndonos en la ginecología panameña, que nos haga el honor de hacer, como hacemos siempre, nuestra invocación religiosa, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanto estrés, y por eso vamos a hablar de estrés. Doctor Austin, si nos hace el favor de hacer la invocación, simplemente nada más tiene que abrir su micrófono, porque les quiero decir a todos que todos podemos entrar a la reunión en cualquier momento para que podamos, o sea, porque es tipo reunión, no es tipo webinar, porque la idea es que podamos, o sea, convivir y que podamos o sea, comentarios y podamos dar ideas y hacer sugerencias. Vamos a comenzar con la invocación religiosa, doctor. Puede entrar, doctor Austin, nada más abre su micrófono. Tiene su micrófono cerrado. Ahí sí, ahora sí. Ajá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos, aunque fuere de forma virtual, para que podamos continuar con nuestro programa de docencia en la sección de climateria y menopausia de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Damos gracias por aquellos que tengan la oportunidad en este momento de iniciar este ejercicio docente. Damos gracias por los que nos van a dirigir en la reunión, nuestra moderadora primero que todo y nuestro expositor segundo. Damos gracias por la vida, gracias por permitirnos todavía a esta altura estar vivos y estar presentes, porque sabemos que muchos compañeros se nos han adelantado en esta pandemia. Y mientras expresemos nuestro agradecimiento, nuestro pesar por la pérdida de algunos compañeros, pedimos que de esta reunión saquemos puntos positivos y tengamos la oportunidad de utilizar los conocimientos que se nos van a impartir con nuestra respectiva paciente. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Austin. Comenzamos nuestra actividad de hoy, y para realzar esta actividad hemos traído para ustedes una presentación que oímos y que nos encantó. Les presentamos, les damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor César González. El doctor César González es de la hermana República de Colombia, es médico psiquiatra de la Universidad del Valle de Cali, es profesor de psiquiatría en Univalle, especialista en medicina del sueño, es psiquiatra en el Centro Médico Imbanaco en Cali, Colombia.
El doctor nos va a hablar acerca de los trastornos del sueño específicamente y especialmente en la menopausia. Doctor Cice González, el público es suyo. Le explico, vamos, cualquiera que tenga alguna pregunta, podemos hacer preguntas al final, pero si ustedes desean, pueden mandarme las preguntas a través de aquí del chat para que entonces se pueda hacer las preguntas y hacérselas al doctor y que sea un poco más ordenado. Les agradezco que durante el tema de presentación del doctor González, como ustedes ven, es una presentación tipo reunión. O sea que todos pueden participar, pero le agradecemos que pongan sus micrófonos que sea en silencio para que le podamos dar la atención adecuada y que se merece y el respeto al doctor González. Doctor González, bienvenido. Muchas gracias, doctora Carmen. Muy buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. De verdad que me siento muy complacido y muy agradecido de ustedes el haber escogido mi nombre para poder compartir con todos ustedes pues algunos aspectos relacionados con este tema de los trastornos del sueño durante la menopausia. El título es muy general, es amplio, es un tema bastante extenso. Pero trataré en los minutos que tengo para la presentación de hacer énfasis en los aspectos más relevantes que tienen que ver específicamente con la problemática del dormir de las personas o de las mujeres que están atravesando esta época de la vida. Pero también quiero resaltar que en esta época de epidemia y de cuarentena, el tema en sí de los trastornos del sueño ha tomado capital importancia, dado de que al inicio de este proceso mórbido, los profesionales de la salud pensamos que tal vez esto no nos tocaría especialmente en nuestras especialidades. Pero hoy vemos que todos los profesionales de la salud y todas las especialidades médicas tienen o tenemos algo que ver con esta situación de la pandemia y de los problemas que están acaeciendo. Y uno de los problemas que más se están viendo en este momento son un aumento inusitado en los trastornos del sueño, en los síntomas de ansiedad y en los síntomas depresivos que tienen las personas, independiente de que sean mujeres o que estén en la etapa de la menopausia. De modo que me parece que el tema toma particular relevancia porque los elementos que voy a compartir con ustedes pueden ser de mucha utilidad en la práctica médica en general. Y ustedes como ginecólogos tienen un privilegio muy especial. Y es que son en ocasiones el único médico de las mujeres. Las mujeres confían ciegamente en su ginecólogo y hablan con ellos, con sus médicos, con toda la confianza. Es como la persona más cercana desde el punto de vista de salud y muchas veces el ginecólogo se convierte en el médico general, en el consejero, en el terapeuta, en el psicólogo de las mujeres que consultan con ustedes. De modo que creo que estamos en una posición privilegiada para poder ayudar a los congéneres que padecen estos problemas. Es muy bien sabido por todos ustedes que uno de los síntomas más importantes que se presentan durante la época de la menopausia son los trastornos del sueño. Y de este momento en adelante voy a enfocarme principalmente, como lo dije ya anteriormente, en los temas relacionados del sueño. Esta diapositiva con la que inicio la presentación es una diapositiva muy interesante con la que generalmente siempre iniciamos las presentaciones de sueño. Y es, ¿qué porcentaje de nuestra vida, pregunta, debemos de pasar durmiendo? Y la respuesta es la tercera parte de nuestra vida. Si se cumplen las medidas que se han determinado como normales, los seres humanos deberíamos dormir 8 horas, trabajar 8 horas y descansar 8 horas. Y usualmente esto no se cumple. Esta gráfica lo que muestra es esta bola grande en color verde, es el tiempo que una persona que duerme bien gasta durante toda su vida. Y como ustedes ven, es una parte importante del tiempo de utilización de las horas mientras estamos vivos. Esta bola gris que está a la derecha es una muestra de lo que nos gastamos en la vida haciendo otras actividades. La de color púrpura, no sé si la vean bien, del color púrpura es el tiempo que gastamos trabajando. El amarillo intenso es el tiempo que gastamos viendo televisión. El otro verde es el tiempo que gastamos en actividades hogareñas. El otro amarillo es el tiempo que gastamos comiendo y actividades y bebiendo. Socializando es el punto rojo.
en el ejercicio y en las llamadas telefónicas los otros 2 puntos. Si comparamos, indudablemente, el dormir ocupa muy buena parte del tiempo de nuestras actividades, pero lo importante es dormir bien. Segundo lugar, considero que vale la pena repasar de una manera muy general una gráfica que con toda seguridad es familiar para todos ustedes. La vimos en la Escuela de Medicina y por ahí la vemos en algunos escritos sobre lo que se denomina el himnograma normal del sueño. Es un resumen de lo que es el sueño en el ser humano. El sueño en el ser humano está compuesto de 2 tipos de sueño: el sueño REM, que significa movimientos oculares rápidos, y el sueño no REM, que significa movimiento donde no existen movimientos oculares, sueño donde no existen movimientos oculares. Y este a su vez se divide en 4 etapas, ahora ya se dice que son 3, y ocupa el 75% de la noche del individuo cuando duerme, mientras que el REM solamente ocupa el 25%. Los ciclos de sueño se repiten en la noche durante unas 4 o 5 veces, con ciclos de duración de más o menos 90 minutos, y generalmente cuando despertamos estamos muy cerca de estar en una etapa REM, y en este caso hay recordación del contenido del sueño, del contenido lírico cuando despertamos en REM. Para poder tener la sensación de dormir bien, se requiere que esta arquitectura sea respetada. Pero hay muchas condiciones en la vida del ser humano que alteran esta arquitectura, como por ejemplo la menopausia, como por ejemplo el consumo de sustancias, como por ejemplo los trastornos de ansiedad o depresión. Cada uno de estos trastornos tiene unos cambios en el himnograma que van a dar como resultado al día siguiente la satisfacción del individuo de haber sentido que ha dormido bien. El tema de los trastornos de sueño en la menopausia no es nuevo, es muy antiguo, se conoce, se ha estudiado, y para satisfacción mía en la cuestión de revisión de la literatura que hice para esta presentación, pues es muy sorprendente que hay mucha publicación de Latinoamérica. A diferencia de otras patologías donde siempre encontramos son publicaciones de otros países no latinoamericanos, aquí en la parte de la menopausia y en la parte de la ginecobstetricia relacionada con la menopausia, podemos decir que hay una excelente producción científica, y que estos estudios simplemente lo que nos hacen es darnos una información muy centrada en la población nuestra, en nuestra idiosincrasia, en nuestra raza, en nuestras costumbres, en nuestro entorno vital de Latinoamérica. Un artículo publicado en una revista de ustedes, de la especialidad de ustedes en los archivos de ginecología de obstetricia en 2010, hizo una recopilación importante de un número de pacientes también importante. Esto se hizo en una clínica en el Ecuador, y lo que buscaba básicamente era comparar con una escala de menopausia, de Menopause Rating Scale, que es una de las escalas que más se utilizan en ginecología para medir el impacto de los síntomas de la menopausia, y tratar de mirar qué tipo de problemáticas eran más frecuentes en las mujeres con menopausia. Y como está marcado aquí con estas flechas rojas, el 60% de las mujeres entrevistadas tenían problemas en el sueño. Un 70% tenían trastornos en el estado del ánimo, un 68% tenían irritabilidad, un 50% aproximadamente tenían ansiedad, y un 70% mostraban un agotamiento físico y mental. Y estas 4 condiciones o estas 4 situaciones corresponden a los campos que manejamos nosotros en las áreas de salud mental. Habían otras quejas, por supuesto, como los famosos fogajes o síntomas vasomotores de la menopausia, con sudoración o desconfort en el tórax, y otros síntomas que también tenían un porcentaje amplio, pero pues aquí llamamos la atención porque esta cifra, quiero que la tengan ustedes presente, que es suficientemente alta e importante para considerar la necesidad de intervención en las mujeres que sufren este problema. En este mismo orden de revisar literatura, también encontré que de hace 15 años hay un grupo de investigación en Latinoamérica que se llama Red Link, que es un grupo de investigación en el climaterio, y donde hacen parte, como ustedes ven, una cantidad de colegas latinoamericanos. Aquí subrayo a nuestro colega colombiano Gustavo Gómez, pero tengo la seguridad que van a ver, aquí está el doctor Constantino Cerotas, entiendo que es panameño, ¿sí? Y que hace parte de este gran grupo que han producido una serie de estudios y que son publicados, como ustedes ven, en revistas muy especializadas de ginecobstetricia. En este estudio de multinacional
el número de pacientes que entrevistaron fue bastante numeroso, 6.000 pacientes, más de 6.000 pacientes, todas ellas en edades entre los 40 y los 49 años, y utilizaron diversas escalas, una escala para medir la severidad del insomnio, otra escala para medir la calidad del sueño, utilizaron una escala para evaluar la angustia y la depresión, y encontraron escala de síntomas menopáusicos, como lo mencioné, el famoso MRS o el Menopause Rating Scale. Este estudio, entre otros datos, porque dio bastante información, mostró que la prevalencia del insomnio y la pobre calidad del sueño de estas mujeres entrevistadas variaba y siempre era una tendencia al alza a medida que la edad de las mujeres aumentaba. El punto de porcentaje está aquí en esta columna que estoy mostrando con la flecha. De 39% en la edad entre 40 y 44 años podía alcanzar hasta 45% en mujeres de 55 a 59 años. Y la etapa el estado de la menopausia o la etapa de la menopausia en que se encontraban, en la medida que iba también pasando la edad, es decir, cuando las mujeres estaban en la etapa tardía de la posmenopausia, tenían mayor incidencia de estos trastornos del sueño. Indudablemente, pues habían otros hallazgos, pero pues para el tema de hoy me centro en los hallazgos con relación al sueño. En Colombia también se interesaron algunos colegas, especialmente del grupo de Cartagena, de Barranquilla y de Cali, y realizaron otro estudio que también fue publicado en esta revista Maturitas y que trataba de determinar la prevalencia del insomnio en estas mujeres. Lo interesante de este estudio colombiano fue que compararon las razas y lo hicieron entre mujeres mestizas, entre mujeres de raza negra y entre mujeres indígenas de la raza zenú, que es una raza que habita generalmente la costa atlántica de Colombia. Y con el apoyo de otros investigadores españoles, pues encontraron también hallazgos importantes en lo que es la prevalencia del insomnio. Y basados en la escala de insomnio de Atenas, que es una escala que mide la severidad del sueño, encontraron que en la medida en que iba avanzando la edad de las mujeres, este índice de la severidad del insomnio iba subiendo. Es decir, que a mayor edad, mayores problemas de sueño. Posiblemente de este mismo grupo, pero buscando tener otras mediciones, el mismo grupo presentó otro trabajo y lo publicó Menopause, una revista también importante en el área de la ginecobstetricia. Y aquí, en una población de más o menos 1.000 pacientes, y utilizando una escala de calidad del sueño que se denomina la escala de Pittsburgh, lograron correlacionarla con las escalas de severidad de los síntomas de la menopausia y encontraron los hallazgos que mostré en el primer estudio. 57% de las pacientes, tenían dificultades en el dormir, que se manifestaba básicamente como una pobre calidad del sueño. Siguiendo en este mismo orden de idea de la presentación, esta revista Climateric, que también es muy especializada en el área de ustedes, tiene como autor principal a un psiquiatra panameño, ¿no? A un ginecólogo panameño, el doctor Cerotas, el cual publica en compañía de otro colega, seguramente internista de la Universidad de Chile, un resumen muy interesante de los estudios que se han hecho con este grupo de investigación en Latinoamérica del climaterio que se llama REDLIN. Y hace una descripción pormenorizada de cada uno de los estudios y por lo tanto hay uno especialmente el estudio REDLIN 5 que se dedica a observar y a encontrar las particularidades que tienen las pacientes latinoamericanas en cuestiones del sueño. Y encontraron pues tasas, como le dije, bastante altas. La queja más importante que presentaban las pacientes eran despertares durante el sueño y encontraban que también en estas mujeres que presentaban problemas de sueño habían algunos factores de riesgo que los mencionan allí en este estudio. ¿Cuáles eran la edad? ¿Cuáles era la presencia de una enfermedad crónica? ¿Cuál era la de tener síntomas de angustia o de depresión? ¿De tener síntomas vasomotores? O tener el uso de medicamentos, 1, hipnóticos o 2, terapia de reemplazo hormonal. De modo que creo yo, sin ser mi campo, el de la ginecología, pues el aporte que ha hecho el grupo de ginecólogos latinoamericanos es muy importante y es de resaltar porque podemos decirlo con absoluta certeza, estamos a la altura de cualquier país desarrollado y estamos mostrando resultados que van a ser de utilidad para la situación nuestra. Cambiando ya esto de la presentación de estudios y de tablas,
me voy a centrar en una gráfica que me parece muy ilustrativa de cómo el sueño cambia en la mujer a través de su ciclo vital. Y es una gráfica muy ilustrativa porque divide las etapas del desarrollo del ser humano en la infancia, en la adolescencia, en los años de vida reproductiva, en el embarazo, en la perimenopausia y en el envejecimiento. Y en cada uno de ellos ven ustedes una columna arriba de color rojo, luego una columna de color verde y luego una de color azul. Y unas siglas al lado que significan WASO. Es una medida en medicina del sueño que indica el tiempo que una persona, una vez está dormida y se despierta, vuelve a demorar para volverse a dormir. A esa medida se le llama el WASO. Y vemos que cuando uno está niño, el WASO es muy delgado y muy tenue, pero en la medida en que va pasando la edad y llega uno a la senectud, el WASO se densifica, si pudiéramos decir, se coloca más denso y más ancho, y quiere decir esto que cuando despertamos es muy difícil volver a conciliar el sueño. Lo mismo, el sueño REM que les comentaba al comienzo de la presentación, que debe durar el 20 al 25% del sueño total del individuo. Cuando uno está niño, el sueño REM es muy denso, pero en la medida en que uno va pasando por la edad, va teniendo un REM menos denso, un REM más fragmentado, y por lo tanto la posibilidad que tiene uno de descansar y de que el sueño sea reparador por el hecho de hacer un buen sueño REM se va perdiendo. Y el tiempo total de sueño, que es lo que significa esta sigla, también va pasando. Duerme uno mucho cuando está pequeño, duerme mucho menos en la adolescencia. En la edad adulta y en el embarazo, por ejemplo, hay una variabilidad en el tiempo total de sueño dependiendo del trimestre del embarazo. Y en la menopausia y en la envejecimiento, ya en la senectud, comenzamos a disminuir el tiempo total de sueño. Las siestas es la línea amarilla que sigue. Cuando uno está niño hace muchas siestas. Estas se van perdiendo en la adolescencia, vuelven en el embarazo a aparecer de manera variable y en la perimenopausia y en el envejecimiento también disminuye. Y aquí esta curva sí es de los ginecólogos, donde básicamente se nota el comportamiento de las hormonas femeninas, progesterona y estrógenos, y cómo estas van cambiando tanto en los años de vida reproductiva, en el embarazo, en la menopausia y en el envejecimiento, y cómo van declinando. De modo que es una gráfica que nos dice que la mujer, a través de su ciclo vital, tiene una serie de vaivenes, de cambios que se han considerado pues normales y que son evidentes al demostrarlo de esta manera tan gráfica. Hay un problema en la investigación y en la medicina del sueño, y es que los estudios a veces son muy difíciles de realizar. Y son difíciles de realizar en primer lugar porque hay varias clasificaciones de los trastornos de sueño. En segundo lugar, porque las apreciaciones sobre el dormir pueden ser de tipo objetivo o subjetivo. Y las de tipo objetivo pues se miden con escalas autoaplicadas o aplicadas por un entrevistador, mientras que las mediciones objetivas son a través de exámenes neurofisiológicos como la polisomnografía. Y son exámenes costosos que creo que no tenemos capacidad para hacerlo y por tanto pues las publicaciones pasan por estas dificultades. Sin embargo, para poder entrar en materia, quiero contarles que la clasificación más importante que tenemos para quienes trabajamos en medicina del sueño es la clasificación internacional de los trastornos del sueño, que ya está en su tercera edición y que tipifica y clasifica no menos de 100 o más trastornos de sueño. Esto es una cosa que uno dirá, bueno, ¿de dónde tanta cosa? Pues bien, esta clasificación tiene para cada trastorno, tiene una definición, tiene unas consideraciones etiológicas, tiene unas consideraciones clínicas y tiene unas consideraciones de manejo diferentes. Y esta clasificación de los trastornos del sueño tiene 7 grandes capítulos, como ustedes ven acá. Uno de ellos es el capítulo dedicado al insomnio. Y a la vez el capítulo del insomnio pues tiene diferentes subclasificaciones de las diferentes condiciones que puede presentar una persona que presenta este comportamiento. Pero además hay un capítulo que se llama Trastornos del sueño relacionados con la respiración, donde entra una patología muy importante y también que tiene que ver con la mujer en la menopausia, que son las apneas obstructivas del sueño. Hay otro grupo de hipersomnias o demasiado sueño de origen central, donde el trastorno clave o típico de este grupo es la narcolepsia, personas que se quedan dormidas durante el día en cualquier condición.
Hay otro capítulo dedicado a los trastornos del ritmo circadiano. Como ejemplo así más conocido es el famoso jet lag, trastorno que se da cuando se viaja a otras latitudes y se atraviesan varios meridianos en el globo terráqueo. De las parasomnias, el ejemplo más común es el sonambulismo, un trastorno pasajero y transitorio de los niños y de los jóvenes. Y otro grupo importante son los trastornos del sueño relacionados con los movimientos, en el cual también tiene particular importancia en la menopausia porque se ve con mucha frecuencia en mujeres en esta etapa. Uno se llama el síndrome de piernas inquietas, que consiste en un malestar y en una dificultad que presentan las mujeres antes de quedarse dormidas. Y esto se ha relacionado con una disminución del hierro sérico, pero también se han encontrado con otras condiciones y la verdad es que no hay mucha claridad etiológica en ello. Y asociado a este trastorno de síndrome de piernas inquietas aparece un trastorno de movimientos anormales en el sueño que se denomina trastorno de movimientos periódicos de las piernas durante el sueño. Esto con alguna frecuencia lo sufren las mujeres menopáusicas. Y otro capítulo donde es un cajoncito que colocan todos los síntomas o todos los cuadros de sueño que no pueden corresponder a estas otras 6 cajones grandes. Esto no tiene mucha importancia, pero así como por encima, los insomnios se clasifican también en insomnios situacionales, cuando tienen, como son respuesta a una situación estresante. Hay un insomnio en los niños, hay un insomnio psicofisiológico, que es cuando un individuo tiene un evento desencadenante, pero una vez ya lo supera, el paciente queda con el problema del sueño. El insomnio paradójico, que es un sueño que es usualmente descrito por las personas mayores, donde aseguran que no duermen, pero la persona sí duerme. El compañero de habitación dice él ronca y duerme, pero la persona dice que no duerme. Un insomnio que se denomina idiopático, que no se conoce la causa. Hay personas que no duermen porque tienen problemas, hay una inadecuada higiene o costumbres en el dormir. Y hay un grupo grande de trastornos mentales, casi que todos pudiéramos decir, que tienen como síntoma primordial el insomnio, lo mismo que una cierta cantidad de condiciones médicas. Y otro grupo de personas que no duermen debido al uso y al abuso de las sustancias. Entonces, esto a manera de información, en la clasificación que nosotros utilizamos esta clasificación de los trastornos del sueño. ¿Qué se ha visto en específico en las personas que están en el climaterio, las mujeres? Que las alteraciones del sueño es un problema muy común, que es mucho mayor en las posmenopáusicas y especialmente en las mujeres que han tenido menopausia quirúrgica. Su índice, como lo muestran los estudios latinoamericanos, oscilan entre un 40 a un 70% dependiendo del tipo de estudio, del tipo de escalas, del tipo de clasificación que use. Y definitivamente lo que se puede concluir y se coloca como anticipado es que no puede ser, es multifactorial. Para muchas mujeres hay pobre conciencia de la severidad del sueño y muchas mujeres lo consideran normal que esto esté pasando. Y como lo mencionaba anteriormente, hay una dificultad en la medición, puesto que se puede hacer de manera objetiva o subjetiva y uno de ellos es muy costoso. Básicamente, desde el punto de vista electrofisiológico o si tuviéramos una polisomnografía, lo que nosotros veríamos en una mujer que se queja de alteraciones de sueño en el climaterio sería que tiene despertares frecuentes, que la eficiencia del sueño disminuye y que electrofisiológicamente se nota un aumento en las ondas lentas. Hay aumento en el sueño REM, pero hay una disminución de la latencia del sueño REM. Hay una disminución del tiempo en que aparece la primera fase del sueño REM y esta medida se ha considerado en psiquiatría casi que un marcador biológico para la depresión. Y lo otro que pueden reportar las personas es una pobre calidad del sueño. ¿Cómo se puede explicar todo este problema? Hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, hay muchos estudios y pues esto es más del campo de ustedes que manejan la cuestión hormonal, pero definitivamente hay un compromiso de los estrógenos y de los progestágenos en las funciones cerebrales. Los receptores de estas hormonas están localizadas curiosamente en las mismas áreas del cerebro donde están localizadas la representación de las áreas del sueño. Y sabemos que, por ejemplo, los estrógenos modulan la serotonina cerebral y la serotonina cerebral es el principal neurotransmisor que está implicado en los trastornos del sueño. Asimismo, otras hormonas como la hormona del crecimiento, la prolactina, el cortisol y la melatonina, aun cuando su mecanismo no es muy claro, parecen estar implicadas en el mecanismo que produce la alteración en el sueño en las mujeres en menopausia.
En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal y la calidad del sueño, pues los resultados son controversiales, unos a favor, otros en contra, y los efectos sobre el sueño da también resultados mixtos de la terapia de reemplazo hormonal. La verdad es que en los estudios que se publican en cuanto a los trastornos de sueño, ¿sí? Los mejores resultados de estos estudios son cuando las personas responden a cuestionarios y estos son autorreportados, indudablemente con una buena instrucción para las personas. Ya lo he hecho anteriormente, la evidencia de la terapia de reemplazo hormonal para el tratamiento del insomnio es limitada y la duración de este mismo tratamiento para mejorar el sueño en los diversos estudios es desconocida. Particular importancia tiene que ver en las mujeres y en cuanto a la relación con los problemas del sueño, la aparición o no de los síntomas vasomotores. Se calcula que del 60 al 80% de las mujeres la padecen y la duración de este proceso es de más o menos 4 o 5 años de duración. Y lo que se nota es que cuando la mujer siente estos calores y estos fogajes, hay un alertamiento en la corteza del cerebro y hay una disrupción de la arquitectura del sueño, del gráfico que mostré al inicio. Lo que conlleva a que la mujer se despierte muchas veces en la noche, que estos cambios en los diferentes estadios del sueño se perturben y que hay, pues a pesar de que hacen registros polisomnográficos, hay una, digamos, inconsistencia en los hallazgos polisomnográficos. Es curioso que en mujeres que tienen esta problemática no representa en la parte polisomnográfica las molestias como se pudiera uno correlacionar con la clínica. Es decir, la persona se queja de muchas molestias, pero la verdad es que en la polisomnografía no son tan evidentes estas molestias. El siguiente punto, y también importante en las mujeres con problemas de sueño en la menopausia, es que por la edad misma, por el avance en la edad y por la condición de mujer, la depresión es muy frecuente en ellas. Sabemos hoy día que la depresión es una patología que es 2 o 3 veces más prevalente en mujeres que en hombres y que hay una asociación bidireccional entre la depresión y los trastornos del sueño. Usualmente, uno de los primeros síntomas de la depresión es el insomnio. Y muchas veces las pacientes que están ya tratadas de depresión, cuando presentan insomnio, es el aviso posible de una recaída. Hay otros trastornos, como son los trastornos de ansiedad y en general el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, que se presentan con relativa frecuencia en las mujeres menopáusicas. Y la depresión y la relación con los síntomas vasomotores es lo que se ha denominado el efecto dominó, donde las mujeres con síntomas vasomotores tienen sus calores, fogajes, se despiertan en la noche muchas veces, terminan en un proceso de insomnio y a la vez, por esta relación bidireccional, terminan deprimidas. En cuanto al tratamiento para la depresión con estrógenos, que también hay estudios y hay varios ensayos clínicos, los resultados tampoco son concluyentes. Agregándole a ello, podemos también tener mujeres en la edad menopáusica, pero que a la vez o concomitantemente tengan otros problemas médicos o físicos. Y uno es que de por sí la mujer tenga un trastorno primario del sueño. Y me refiero a ello con el problema de la apnea obstructiva del sueño, al síndrome de piernas inquietas o al trastorno por movimiento periódico de las piernas. Y como ejemplo de una condición médica, hoy en día, no sé si en Panamá, pero en Colombia está de moda la fibromialgia. La están diagnosticando los médicos internistas, los médicos neurólogos, los reumatólogos, los psiquiatras, y hay, digamos, una pandemia de fibromialgia. Y este factor, por su componente doloroso, también tiene demasiada importancia en la aparición. Para resumir, el problema del sueño en la época de la menopausia, de la transición menopáusica, tiene, como ustedes ven, una serie de componentes multifactoriales. Es una constelación en donde, para repasar, tienen que ver los síntomas vasomotores, los cambios hormonales debido al proceso de evolución de la edad de la mujer, el envejecimiento, las condiciones comórbidas, los trastornos de sueño como la apnea obstructiva o las piernas inquietas, los factores socioeconómicos y relacionados con el trabajo. En nuestro medio, la mujer cumple una multitud de roles, son madres, son esposas, trabajan en ocasiones y todas estas circunstancias psicosociales tienen que ver en su condición anímica, otros factores psicosociales y la aparición de síntomas depresivos. De modo que siempre que veamos un problema de sueño en una mujer menopáusica,
debemos de tener en consideración algunos de estos aspectos que con seguridad van a estar presentes. Ya en el punto del manejo de los problemas de sueño en específico, volvemos a la clasificación internacional del sueño, y en el capítulo de insomnio ha facilitado más las cosas porque dice que solamente hay 3 tipos de insomnio. Un insomnio de tipo crónico cuando dura más de 3 meses, un insomnio de corta duración cuando dura menos de 3 meses, y otro cajoncito donde van los otros trastornos del sueño que no cumplen estos criterios. Sin embargo, hay que tener en cuenta 2 variables que son normales y que me va a permitir explicar por qué en ocasiones se ven con alguna frecuencia. Uno es lo que llaman dormidores cortos, y son personas que tienen un tiempo de dormir menor que el de la mayoría de las personas. Duermen 5 horas y están muy bien al día siguiente. Esas personas no tienen un trastorno de sueño. O personas que duermen pero mantienen mucho tiempo en la cama. Entonces el problema no es el tiempo de sueño, sino que pasan un excesivo tiempo en la cama y se considera también una variable normal. Entonces, el síntoma que los estudios que nos muestran las investigaciones es que el trastorno más frecuente de sueño en las mujeres perimenopáusicas es el insomnio. ¿Y cómo se define el insomnio? Se define como la dificultad para iniciar, para mantener o despertarse temprano antes de lo deseado, en condiciones pues ideales para dormir, pero que la persona al día siguiente tenga suficientes manifestaciones que hagan que su condición vital, laboral, social, académica no sea buena. Entonces, que tenga una disfunción diurna y que esto genere suficiente malestar para que la persona sienta que su sueño en la noche anterior no ha sido bueno. Como le decía también al comienzo de la presentación, se ha encontrado que hay factores que son múltiples los factores que generan el insomnio. Y hay una hipótesis psicológica conductual que es tal vez la más aceptada en la literatura y en la que más se hacen o se tratan, teniendo en cuenta esta hipótesis, las intervenciones que hoy en día tienen mayor evidencia. Y es que una persona que tiene problemas del insomnio se denomina la teoría de las 3 P. Todas comienzan por P. Factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuadores. Con la absoluta certeza de que cualquier persona, no necesariamente en la menopausia, sino que presente síntomas de insomnio o patologías de insomnio, tiene algo que ver con estas 3 P. Y ya las explico muy rápidamente. Los factores predisponentes que más valor se le han dado hoy en día se denominan estados de hiperalertamiento, que puede ser de tipo fisiológico, cognitivo o emocional. Fisiológico, han encontrado mediciones fisiológicas en estos pacientes y hay variables como la variabilidad en la frecuencia cardíaca, como la conductancia en la piel, que son diferentes de las demás personas. Tienen un hiperalertamiento cognitivo y son personas que se despiertan muy fácilmente con el menor estímulo, llámese un ruido, llámese el motor de un vehículo que pasa cerca del dormitorio, de un carro, de un pajarito que cante en la ventana de la habitación, o que suene un trueno o hagan relámpagos, la persona se despierta con más facilidad. Y el hiperalertamiento emocional se refiere a unas tipologías caracterológicas de algunas personas que tienen un perfil en su personalidad que las hace excesivamente sensibles, excesivamente hiperalertas, como su nombre lo dice, y que tienen más tendencia a presentar problemas de sueño. Y hay otro grupo de personas que tienen una respuesta homeostática disminuida a la poca cantidad de sueño. El mecanismo homeostático es el que después de 16 horas de actividad, los seres humanos, en su normalidad, en su mayoría, tienen una necesidad de ir a descansar y a dormir. Pues bien, estas personas pasan las 16 horas y no pasa nada. No tienen esa necesidad y ese control homeostático desaparece en ellos. En cuanto a factores precipitantes, tenemos multitud de ejemplos, pero aquí, digamos, los más relevantes: una enfermedad médica o psiquiátrica, un medicamento de prescripción, en ocasiones la teofilina que le dan al paciente asmático, esa es la causa de su insomnio, el consumo excesivo de alcohol, como también el retiro brusco del consumo de alcohol, los cambios en los turnos laborales, y esto cae específicamente para las profesiones de la salud como los médicos, los ginecólogos en especial, que trasnochan tanto en sus turnos laborales, que los hace una población
más susceptible y más proclive a desarrollar factores o trastornos del sueño. Y eventos vitales estresantes, como por ejemplo el que estamos viviendo en el momento actual con la pandemia y el confinamiento. Y por último, los factores perpetuadores, que son consecuencia de lo anterior, en donde el individuo a través de sus trastornos del sueño comienza a generar hábitos y conductas inapropiadas que lo único que hacen es mantener su problemática del sueño. Y son personas que tienen también además un estilo de vida sedentario, que no tienen una buena higiene del sueño, se denomina a unos hábitos como los que menciono aquí, como ver la televisión, comer en la noche, tomar café, hacer siestas, etc. Y mantienen horarios irregulares en el sueño y mantienen a la vez preocupados demasiado por la pobreza en el sueño, pero pues mantienen y perpetúan estas conductas. ¿Cómo diagnosticamos el insomnio? Con la historia clínica. Es la herramienta número 1. Y se recomienda que en la historia clínica del sueño se evalúe el problema, que se le pida al paciente o a la paciente que nos relate las características específicas de su problema, cuándo comienza, cuánto dura, con qué frecuencia, le da los sábados, le da los domingos, le da en la cama de su casa, no, le da en el hotel, no, en el hotel no le da en la finca, etc. El curso clínico, cómo se desarrolla y ver cuál es su patrón anterior al problema del sueño, de cuánto tiempo demoraba en quedarse dormido, cuántos despertares tiene, cuánto tiempo dura en la cama, cuánto fue su patrón de sueño antes del embarazo, como en el caso de las mujeres embarazadas, etc. Y importante que se evalúe el impacto que tiene ese problema del sueño al día siguiente en el funcionamiento normal y en sus actividades habituales de la persona. Hay que preguntar si la persona ronca. Se le pregunta generalmente al acompañante porque el paciente no se da cuenta que ronca, si mueve las piernas mientras está dormida, si tiene síntomas médicos de alguna índole como dolor. Y pues ya esto es una rareza, pues en personas mayores hay un trastorno que se llama síndrome comportamental del trastorno del sueño REM. Son individuos que se despiertan mientras están en la fase REM y tienen conductas erráticas, inclusive agresivas contra la pareja que está al lado, y la persona se extraña y piensa que está loco. Y lo llevan al psiquiatra y el psiquiatra también piensa que está loco, pero lo que tiene es un trastorno del sueño que se denomina así, trastorno comportamental del sueño REM. La mejor fuente de información es generalmente el familiar más cercano, el que comparte habitación con el paciente o el que vive con él. Y hay que preguntarle siempre qué tratamientos ha recibido y cuál ha sido la respuesta a cada uno de ellos. ¿Cuándo se sospecha apnea obstructiva? Cuando la persona refiere o el acompañante presencia de ronquidos. Cuando tiene demasiado sueño en el día. Cuando se despierta con sensación de dolor de cabeza. Y en las mujeres en embarazo, cuando hay una disminución del crecimiento fetal, es una señal que hay que investigar porque la persona puede tener este problema y esto es la causa de la disminución del crecimiento fetal. Y pacientes que tengan hipertensos y diabetes, hay una correlación, hay una comorbilidad muy frecuente entre estas dos condiciones y la apnea obstructiva del sueño. Y las piernas inquietas se sospechan cuando la mujer nos dice que está muy dormida en el día, que siente calambres, que siente malestares en las piernas en la noche, pero generalmente estas piernas inquietas son reportadas por el compañero de cama. ¿Qué tan válida es la aplicación de escalas? La verdad no es muy recomendable, puesto que primero no se disponen a la mano, segundo no se conocen, la aplicación quita algunos minutos y en ocasiones falta tiempo, pero para mencionar dos escalas está el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, es la escala que los estudios latinoamericanos siempre han usado para evaluar la calidad del sueño. Hay una validación colombiana que está disponible en esta referencia bibliográfica, el español de Colombia es el mismo español de Panamá, entonces creo que podría ser para quien tenga interés poderla utilizar. Los términos son muy parecidos. Y otra escala que se recomienda, que se formalice quien tenga interés en investigar las cuestiones del sueño, es la escala de somnolencia de Epworth. Es una escala que mide en qué condiciones y en qué circunstancias la persona se queda dormida. Y hay algunas escalas análogas en donde uno le pregunta al paciente, cuando usted está dormido está en 0 y cuando está muy despierto está en 100. Dígame cómo mantiene el día. El paciente le dice 50, entonces dice uno, tiene un índice moderado de somnolencia. Si le dice que está en 90, pues no hay problema, pero si dice que está muy dormido, tiene una severidad grande en la ESA.
Otras ayudas diagnósticas para diagnosticar el insomnio. Hay algunas escalas psicométricas, pero no recomendamos. Este es muy importante, este sí es muy fácil de aplicar, que es el diario del sueño. Y uno le pide al paciente que durante 7 días seguidos anote la hora en que se acuesta, la hora que se levanta, cuántas horas duerme y qué actividades en especial ha realizado que puedan correlacionarse con el problema del sueño. Y no solamente se pide para el diagnóstico, sino cuando uno comienza a tratar una persona con un problema de sueño, le pide que ya no lo haga en 7 días, sino que lo haga a través de un mes para poder valorar y para poder medir realmente si hay una mejoría. La polisomnografía, prueba que está también muy de moda, digámoslo así, han aparecido muchos centros de sueño y cuando una persona duerme le mandan a hacer un polisomnograma. No está bien indicado. Las dos indicaciones que tiene la polisomnografía es cuando se sospecha apnea obstructiva del sueño y cuando se sospecha piernas inquietas. De resto, pierde su examen, no hay por qué el individuo gaste dinero en hacerse un examen que no le va a dar información. Hay un aparatico que se llama el actígrafo. Es un acelerómetro, es un reloj de pulso que trabaja y le informa durante días o semanas la actividad motriz del individuo. Es decir, que cuando el individuo está en reposo, este aparatico no registra, pero cuando está en movimiento, y se pueden hacer esquemas de la cantidad de sueño que tiene la persona, de cuánto tiempo duerme o cuánto tiempo está despierto. Y estas dos pruebas, que ya son muy específicas, el de mantenimiento de la vigilia, esto lo hacen especialmente en aviadores, y el de latencias múltiples son personas que se sospechan narcolepsia y al día siguiente de una prueba de sueño se le da la oportunidad de hacer múltiples siestas para ver si entra fácilmente en sueño REM y de esta manera diagnosticar la narcolepsia. Pero eso es muy escaso. Entrando ya en la parte final, y es ¿qué hacemos o cuál es el tratamiento para una persona que tiene insomnio? Me voy a referir en primer lugar al manejo no médico, no farmacológico, perdón, no médico, sino no farmacológico del insomnio. Y hay una serie de terapias que se denominan cognitivas o conductuales y que están recomendadas por las guías clínicas del manejo de los trastornos del sueño como la primera línea de tratamiento. Los menciono primero así rápidamente y luego los trato de explicar brevemente. Terapia de control de estímulo es uno, relajación y meditación es otro, terapia cognitivo-conductual para el insomnio es otro, terapia multicomponente es la suma de 2 o 3 anteriores, la restricción del sueño, la intención paradójica, la terapia con biofeedback y la higiene del sueño. Todo este componente se denomina manejo no farmacológico del insomnio. No se requieren conocimientos de psicología ni de psiquiatría. Cualquier médico o cualquier profesional de la salud están en condiciones de eso. Inclusive, la terapia cognitivo-conductual la ejercen las psicólogas entrenadas en este campo. Pero el médico de atención primaria, el médico ginecólogo, el médico psiquiatra debería conocer estas cuestiones y saber que es la indicación número 1 para el tratamiento de los trastornos de sueño. Muy brevemente, ¿en qué consisten estas intervenciones? El control del estímulo es pedirle al paciente que asocie la cama y el dormitorio con el inicio del sueño. Es decir, que solamente la cama sea utilizada para el dormir y que evite hacer actividades que no se deben de hacer en la cama, ¿sí? Que no use la cama para leer, que no use la cama para ver televisión, que no use la cama para responder los chats ni los correos. Y en este tiempo de pandemia esto se ha visto con mucha frecuencia, que la gente pues tiene la tendencia de permanecer más tiempo en la cama por aquello de la cuestión de que no hay horarios, de que no hay el estrés de salir temprano y madrugar, ¿sí? Y si esta persona tiene mucho tiempo en la cama, cuando comience la terapia de esto, de control de estímulo y restricción del sueño, es que si no se duerme, después de media hora de estar despierto en la cama, se levante y no busque una actividad que lo despierte o que lo mantenga activo, sino por el contrario busque una actividad que trate de mantenerlo aburrido en ese momento. 2 de la mañana, por ejemplo, leer el manual del microondas sería una buena técnica para aburrirse rápidamente e irse de nuevo a la cama. Si es televidente o es internauta, seguramente amanece viendo televisión y entonces ahí no puede estar haciendo una buena higiene del sueño. Las técnicas de relajación cada vez cogen más importancia, con bastante evidencia científica, con bastante bienestar para la persona que lo hace y con gran resultados, pero pues para esto tiene que ilustrarse. Hoy día hay en la internet, hay en YouTube, hay en Google
tutoriales donde enseñan a la persona a practicar estas técnicas, que básicamente lo que buscan es encontrar un estado de relajación a través de una técnica de respiración y por ende entrar en un estado de meditación o de tranquilización de la mente, de poner los pensamientos quietos y casi que poner la mente en blanco para de esta manera poder inducir el sueño. Y el biofeedback ya es un poco más complejo porque se hace con aparatos donde el individuo se conecta pues a los aparatos y al hacer la tensión y la relajación, él puede ver graficado pues si hay una respuesta óptima a eso. La intención paradójica es un truquito bien interesante, casi poco conocido, en el que uno le dice al paciente, ¿usted qué hace para quedarse dormido? Y el paciente le responde, generalmente me contraigo, adopto una postura fetal, aprieto los ojos, aprieto las manos y hago una fuerza extraordinaria para quedarme dormido y no puedo. Y eso pasa siempre. Lo que le decimos al paciente es, haga lo contrario, no se apriete, no se tense, sino relájese y trate de quedarse despierto. Y curiosamente, en ocasiones funciona, porque el paciente no tiene esa angustia de quedarse dormido, sino que intenta es quedarse despierto y paradójicamente ¡pum!, apaga el switch y se duerme. En cuanto a la reestructuración cognitiva y la terapia cognitiva conductual, son lo que les decía, técnicas que aplica una psicóloga entrenada. Tenemos un problema, no sé si en Panamá lo tengan, y es que hay pocas psicólogas entrenadas en este tipo de terapias. Psicólogas hay muchas, pero entrenadas en ello hay pocas. Y básicamente lo que ellos buscan es cambiar, reconstruir una serie de disfunciones cognitivas, unas ideas erróneas que tiene la persona del sueño y del dormir, y invitarlos pues en una manera organizada con un número de sesiones suficientes a modificar estas creencias y cambiar las conductas que lo mantienen. Entonces se pueden combinar en las terapias cognitivas control de estímulo, restricción del sueño, relajación muscular e higiene del sueño. En cuanto a la higiene del sueño, esto es lo que le decimos a todos los pacientes que consultan por un problema de sueño, cualquiera que sea. Se ha mostrado que tiene eficacia no solamente en lo que llamamos el insomnio primario, es decir, aquel que no tiene comorbilidades como el insomnio que es comórbido a otras entidades. Y básicamente son una serie de recomendaciones que uno le pide al paciente que las cumpla a cabalidad. Vaya a la cama, a la cama a la misma hora todos los días, levántese y acuéstese a la misma hora, programe cuánto tiempo va a dormir, ponga un despertador si es el caso, levántese los sábados, los domingos, los días festivos a la misma hora. Se recomienda un baño tibio en la noche antes de ir a acostarse, esto con el ánimo de disminuir la temperatura corporal, que hace que el organismo se prepara para dormir, que esto mismo es lo que hace, entre otras cosas, la melatonina. Una de las funciones de la melatonina, que es la hormona del sueño, es bajar la temperatura corporal y preparar el organismo para el sueño. Lo habíamos dicho ya, nada de tele en la cama, nada de mails, nada de comer, etcétera, en el dormitorio. Y trate de ayudarle a su sistema nervioso, es decir, al reloj biológico que tenemos en el cerebro, a que se sincronice con la luz del día, a que reciba una buena cantidad de luz y que evite en la noche, ¿sí?, prender aparatos electrónicos, celulares o lámparas para mirar la hora que es y ahí, hasta ahí llegó el sueño. Caminar 20 o 30 minutos al día, especialmente en las horas de la mañana, máximo al mediodía y no en la noche, es otra recomendación. Y comer poco, especialmente pocas proteínas en la noche, pero nunca tampoco irse a dormir con hambre. No mirar el reloj, oscurecer el dormitorio y que sea confortable la temperatura. Recordemos que el calor es un inconveniente grande para el dormir. Que haga de su habitación, haga de su cama el sitio más confortable en donde usted desee ir a dormir. Y si no logra dormirse, como lo dije, en 30 minutos levántese. Y no se exponga a la luz y no prenda luces brillantes en la noche porque pues eso le va a generar un estímulo. Evitar beber alcohol cerca de la hora de dormir. Sin embargo, algunas personas pueden tomarlo unas 2 o 3 horas antes de ir a la cama. Y en ocasiones, para algunas personas, el alcohol puede ser una sustancia estimulante para el dormir. Para otras personas, es un estímulo que no logra que logren conciliar bien el sueño. Evitar en el día tomar café, tomar té o todas las sustancias que puedan tener cafeína. Y la nicotina en la noche, pues es un estimulante cardíaco que hace que la persona no duerma bien. Y para evitar en las personas, y especialmente en las mujeres que tienen nicturia, tratar de no tomar bebidas de 2 horas antes de ir a la cama, porque pues la orinadera en la noche y la levantada de la cama al ir al baño
es otro factor perturbador del sueño. Esto en cuanto al tratamiento no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, es muy controvertido. A pesar de que hay muchos avances en el conocimiento de la medicina del sueño, que se conocen ya el mecanismo de algunos de estos trastornos, aun cuando el del insomnio todavía se desconocen muchas cosas, los tratamientos de medicaciones y de terapia cognitivo-conductual llevan más de 30 años de uso. Desde los años 90 se utilizan. Y curiosamente hay un porcentaje de pacientes no muy bajo, digamos lo alto, del 30 al 40, que no responden ni a la terapia psicológica ni a la terapia farmacológica. El hipnótico ideal no existe. No existe el fármaco número 1 que se pueda aplicar en todos los casos. Y esta lista que tenemos aquí en la pantalla es los tratamientos aprobados por la FDA americana para el tratamiento de los trastornos de insomnio cuando no son comórbidos con ninguna otra circunstancia ni médica ni psiquiátrica. Y no sé cómo estarán ustedes de recursos, pero benzodiazepinas, que son las 3 primeras, en Colombia solamente tenemos el triazolán. No sé si ustedes en Panamá tengan temazepam o estazolán, pero se recomiendan una duración de tiempo muy corta, se recomiendan para insomnio de conciliación, para mantenimiento y para mantenimiento, y utilizar la menor cantidad posible y la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Vino la época de las medicinas que se llaman de la Z, que son agonistas de receptores de benzodiazepinas, que básicamente son inductores del sueño. Aquí está la lista de las que están aprobadas. Está el Saleplon, en Colombia no existe, Zolpidem existe, Estopiclón existe y Zolpidem de liberación lenta existe. El Zolpidem en Colombia se clasificó como droga de abuso y para poder obtener una fórmula se requiere que haya una prescripción certificada por un médico en un formulario especial. Dentro del mismo grupo de los narcóticos y de las sustancias de abuso se considera el Zolpidem en Colombia. Está indicada en insomnios de corta duración, de mantenimiento y de inicio de conciliación por un tiempo corto, y las dosis recomendadas son, en el caso del Zolpidem, de 5 a 10 miligramos, la esopiclona de 1 a 3 miligramos y el Zolpidem de liberación lenta de 6.25 miligramos. Vale la pena anotar que pues estas drogas son efectivas cuando el problema del sueño es un inicio de conciliación. Pero también se ha notado, y hay una particularidad importante en el Zolpidem, que la vida media, el metabolismo de esta sustancia en las mujeres es más lento. Entonces, los productores de esta sustancia, el Zolpidem, sacaron un aviso y advierten que la dosis que usted le dé a una mujer, si la llega a utilizar, sea la mitad de la que le da a un hombre. El Ramelteón es una sustancia que no está disponible en Colombia, es un agonista de los receptores de melatonina, parece que viene en curso, en camino, y también está indicado en insomnio de pequeño. Entonces, para resumir, benzodiazepinas, solamente estas están anotadas. El Zolpidem está indicado y aprobado, la esopiclona también, y lo que no se debe usar son benzodiazepinas. En nuestro medio es muy común que el paciente no duerme y le formulan lorazepam, clonazepam, alprazolam, y estas son medicaciones que no son medicaciones de sueño. Son ansiolíticos, pero los utilizan. Dentro de la revisión encontré este reporte en donde la esopiclona, utilizado en mujeres con síntomas perimenopáusicos o posmenopáusicos y que a la vez tenían síntomas ansiosos y depresivos, combinado con síntomas vasomotores, la administración de esta sustancia, la esopiclona, concomitante con medicamentos que son utilizados para la ansiedad y la depresión, mejoraban rápidamente el síntoma del insomnio y por ende mejoraban más rápidamente los síntomas de depresión y de ansiedad. Esta es una gráfica de este mismo estudio donde muestra cómo a través del tiempo va funcionando la persona. La línea negra es la esopiclona y comparativamente con placebo, pues los resultados fueron mucho mejores con esopiclona que contra placebo. En cuanto a otras medicinas, están disponibles, pienso yo que en Panamá está la trazodona, la mirtazapina, la doxepina y la amitriptilina, que son los que están disponibles aquí en Colombia, que son medicamentos antidepresivos, pues por su efecto sedante se pueden utilizar
en pacientes que tengan trastornos de sueño y que a la vez tengan alguna comorbilidad, como en el caso de las mujeres que tienen síntomas de sueño y a la vez tienen síntomas depresivos. Tiene un efecto de sedación bueno, tiene una vida media más o menos larga y a pesar de que no aparece aprobada por la FDA, la trazodona es tal vez uno de los medicamentos más usados, no solamente en nuestro medio, sino en otras partes, en Estados Unidos, como un facilitador porque su estructura química permite que el individuo reestructure un poco la arquitectura del sueño. Aquí hay otros medicamentos, esto ya hablamos, las benzodiazepinas, los inhibidores de benzodiazepinas, los agonistas de los receptores de melatonina, los antidepresivos. Hay una serie de medicamentos que se denominan OTC, Over the Counter, que es venta libre y que mucha gente utiliza para dormir, que son los antihistamínicos mismos que usan a veces para la gripe. No hay suficiente evidencia para recomendarlos como primera línea. Y específicamente una recomendación es no usar en ancianos, dado que estos medicamentos pueden generar cuadros confusionales. Y últimamente hay una tendencia a utilizar unos medicamentos que se llaman antipsicóticos de segunda generación, que tienen indicaciones para otras patologías psiquiátricas, como para la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero que en dosis bajas han mostrado alguna efectividad en algunas alteraciones del sueño, como en el insomnio. Pero preferiblemente, si la persona tiene componentes de un síndrome metabólico, como lo tienen las mujeres menopáusicas, es mejor no usar estos medicamentos. También describen en algunos casos el uso de algunos anticonvulsivantes como la gabapentina, pero los estudios no son concluyentes. Y la esperanza de una medicación que pueda resolver muchos problemas de sueño son los antagonistas de los receptores de orexina. La orexina es una sustancia que se encontró en el hipotálamo y que permitió conocer el mecanismo de la narcolepsia, pero a la vez conocer esta sustancia ha permitido tener algunas esperanzas en la consecución de una medicación que pueda servir para el insomnio. Ya está en camino, ya en Estados Unidos se conoce, se llama Sevorexan, no está en nuestro medio, pero hay muchas esperanzas de que esta sustancia pueda suplir este gran espacio que hay. Y por último, un pequeño comentario sobre los fitoterapéuticos. Generalmente la persona que se queja de problemas de sueño ya ha tomado cuanto le han dicho en este campo: valeriana, pasiflora, hierba de San Juan, y hoy en día hay una recomendación para algunas personas, les han dicho que las gotas de marihuana o de cannabis pueden ser importantes. La verdad es que desde el punto de vista de medicina del sueño no se recomienda. Y estas sustancias fitoterapéuticas no tienen evidencia clínica contundente. A algunas personas les funciona, por lo tanto su uso está limitado a aquellas personas que parece que les funciona bien. En cuanto ya al tratamiento para las pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, la mejor y definitivamente más válida alternativa terapéutica es la utilización de aparatos de presión positiva, en este caso el CPAP, para lo cual pues tiene que ser estudiado por un especialista en medicina del sueño y debe ser titular. Y para el síndrome de piernas inquietas, estas medicinas que ustedes ven aquí, la levodopa, la pramipexol y la gabapentina, especialmente las dos primeras, son agonistas de dopamina y son las mismas medicinas que se utilizan en la enfermedad de Parkinson. Esto también lo debe hacer el especialista de sueño. Son medicamentos que generan pues gran controversia y las personas ponen a veces inconvenientes perdón, para usarlos. Y se recomienda además que la persona tenga una disminución de la cafeína, pueda hacer un masaje terapéutico, tenga un suplemento de calcio y evalúe su hierro sérico. Con esta diapositiva termino mi presentación. Creo que es lo que tengo para compartir con ustedes y agradezco mucho pues la atención que me han dispensado en este tiempo largo, pero pues me pongo en este momentico a sus órdenes si puedo responder algunas inquietudes con relación al tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor González. Tengo aquí algunas preguntas que me han mandado. Las personas les ha interesado mucho el término ese del síndrome de piernas inquietas. Sí. Y les ha llamado la atención porque no es algo que han relacionado directamente con la menopausia. Entonces, ellos quisieran, el que pregunta, Sí. ¿qué puede hacerse para el síndrome de piernas inquietas y cómo puede saber uno si esa manifestación clínica hay que interrogarla cuando uno está haciendo la evaluación a la paciente menopáusica o en la consulta regular para ver si puede ser un trastorno del sueño?
Sí, vuelvo y repito, son dos condiciones diferentes. Síndrome de piernas inquietas es una condición clínica y trastorno por movimiento periódico de las piernas es otra condición. Son dos cosas diferentes, pero están estrechamente relacionadas. Síndrome de piernas inquietas se diagnostica muy fácilmente con un buen interrogatorio. La pregunta clave es, ¿siente usted antes de quedarse dormida algún malestar en las piernas? Y si la persona dice sí, uno le dice, descríbame. Y la persona se puede quejar de calambres, de molestias dolorosas, de hormigueos, de corrientazos, de cosquilleo, de malestar, que hace que la persona tenga que mover las piernas y que no permite que la persona se quede dormida. Entonces, la diferencia de las dos entidades es que una es despierta y la otra es dormida. Y la primera condición, síndrome de piernas inquietas, siempre en la mujer se debe investigar una ferritina sérica para mirar sus niveles de hierro. Como lo dije, en muchas ocasiones el síndrome de piernas inquietas se ha relacionado con un bajo nivel de hierro. Pero también, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal terminal crónica también tienen piernas inquietas. Pero ¿cómo le parece que también personas que toman antidepresivos hacen piernas inquietas? Y esa es la causa. Entonces, interrogando y conociendo esas causas, se descartan. Y si la persona tiene síndrome de piernas inquietas, la primera medida es darle las medidas de higiene del sueño. Todo lo que hablamos sirve también como una medida no farmacológica. Y aquí la indicación de piernas, del síndrome de piernas inquietas, es, en primer lugar, se puede utilizar un benzodiazepínico que se llama clonazepam, que ustedes lo deben de tener en Panamá. En dosis de 0.5 miligramos en la noche puede ser suficiente para manejar el problema. Con el consiguiente riesgo que tenga la persona de habituación y de pronto un uso inapropiado de aumento de dosis a motu propio. La segunda sustancia que se puede usar en el síndrome de piernas inquietas es la trazodona. Y en ocasiones la gabapentina también funciona, pero no hay un estudio que diga que esto es mejor que lo otro, sino que unos pacientes responden a una cosa y a otra. Funciona también masajes en las piernas a las personas que sufren eso. El uso de medias elásticas hasta las rodillas que haga una compresión de la masa muscular también se puede utilizar. Y evitar en el día la cafeína y bebidas estimulantes. Ya el segundo cuadro, que es el síndrome, el trastorno por movimiento periódico de las piernas, lo detecta la polisomnografía. Y en ese examen, aparte de los cables que le conectan a la persona en el corazón, en los pulmones, en la nariz, en la cabeza, eso parece un aparato electrónico, el paciente conectado a una polisomnografía, creo que no puede dormir, es por todos esos cables que tiene. Le conectan en las piernas también unos electrodos para que detecte el movimiento. Y en la noche ese examen cuantifica cuántas veces el paciente mueve las piernas y se correlaciona si las mueve cuando ronca o cuando no ronca, etcétera. Entonces, el aparato automáticamente le da a uno un índice de movimientos periódicos de las piernas y dependiendo del índice, esto tiene un grado de severidad. Hay grado leve, moderado y severo. Si es un grado moderado o severo, amerita tratamiento farmacológico, como lo mostré en la última diapositiva, con agonistas de dopamina como es el pramipexol y la levodopa carbidopa. Y las medidas de higiene del sueño. La causa de esto no se conoce, es idiopática, pero es un factor perturbador del sueño. Y curiosamente, como lo mostré en las primeras diapositivas, en las encuestas de calidad de sueño de las mujeres menopáusicas se aprecia con alguna frecuencia más alta que en la población general. Muy bien. ¿Alguno de los que están participando en la reunión tiene alguna pregunta para el doctor González? Si no, tengo otra pregunta acá que me mandan. Nos dicen que ¿cómo se puede hacer la diferencia que una persona al llegar a la menopausia tenga un trastorno por defecto hormonal o que realmente sea un problema psiquiátrico que tenía allí, o sea, de inicio, Sí. y que haga esa expresión? Bueno, pues la parte hormonal, como ustedes bien saben, nosotros no la manejamos, las cifras, los valores de las pruebas hormonales. Ustedes pueden saber si una mujer ya está menopáusica con algunas pruebas, entiendo yo, ¿no es cierto? Entonces, la parte nuestra, la parte si es una alteración psiquiátrica, pueden tomar nota de pronto de esto. Esto es una herramienta muy fácil y muy buena y válida de aplicar. Es un cuestionario que se llama el PHQ-2, PHQ2 o PHQ9.
Usted puede entrar al internet, puede bajarlo, ya se puede bajar gratis. Esto lo liberaron hace mucho tiempo, lo pasaron y lo validaron en español y lo puede aplicar clínicamente. Se recomienda al médico no psiquiatra, cuando quiere diagnosticar depresión, por ejemplo, que aplique el cuestionario. Le quita 5 minutos. Pero si hace el PHQ-2, le quita 1 minuto. Y si es positiva una de esas 2 preguntas, lo más probable es que esta persona tenga un cuadro depresivo. Y recordar, ¿no? Usted puede estar menopáusica, pero a la vez puede tener una depresión, y a la vez puede tener una apnea de sueño, y a la vez puede tener factores psicosociales que le están perturbando su sueño. Entonces, me parece que es, y también existe instrumentos, ¿no? Escalas de medición de la ansiedad, que con pocas preguntas usted puede determinar si esta persona, concomitante con su estado hormonal, tiene un trastorno de ansiedad o tiene un trastorno depresivo. Pero le recomiendo ese PHQ-2, como le digo, está disponible fácilmente, son 2 preguntas y con eso usted puede tener más certeza en el diagnóstico de la depresión. Bueno, ya las preguntas que tenemos aquí, que son varias, se las voy a hacer llegar, doctor, para que usted se ponga en comunicación directamente con cada una de las personas. Con el mayor gusto, si quieren tomar apuntes, mi correo es cesar.gonzalez @imbanaco.com.co. Muy bien, yo se lo haré pasar al grupo para que entonces, y le haré pasar las preguntas que quedaron pendientes para que está. Le agradecemos muchísimo, doctor, por todos los conocimientos que hemos adquirido, que realmente son muy interesantes, porque han sido muy prácticos y que podemos hacerlos en una forma regular en nuestra consulta, y no es una cuestión así como muy enredada que no podamos hacerlo. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos que en alguna otra ocasión podamos continuar y contar nuevamente con sus conocimientos en nuestra sección de climaterio y menopausia. Ok, muchas gracias, doctora Carmen, nuevamente por la deferencia en haberme invitado. Debo confesar mi agradecimiento al doctor Austin por su oración al comienzo. Créame que no es la costumbre en Colombia hacer eso, pero me conmovió y me pareció maravilloso que comenzáramos esta sesión usted invocando pues estas palabras de oración. Muchas gracias, doctor Austin, ¿oyó? Y buena noche para todos ustedes y espero que pasen una buena noche, que tengan buenos sueños y descansen como se lo merecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego.